Escaliburcio Ramón. ¿Qué pasa, Montipeiro? Segunda temporada de Todo Mal, ¿eh? Segunda temporada, madre mía, ¿cuánto ha llovido ya? Sí, tío. Hemos votado 2 veces. Hemos votado 2 veces, hemos pasado un verano, hemos hecho shows en directo. Somos famosísimas ahora. Eso, ¿qué ha pasado con eso? Yo aún no lo entiendo muy bien. Pues que hemos hecho algo muy guay, que es hacer nuestro show en sitios muy pequeños para que se pete mucho y se cree la sensación de caos. Que está muy guay. Está bien, hemos ganado dinero y todo. Hemos ganado dinero, sí. Ha habido reparto de dinero. Nos hemos tenido que repartir dinero. Sí. Es muy fuerte. Qué bueno que ya estaba bien, ¿eh? También te lo digo porque hemos trabajado. Somos básicamente J. Pelirrojo. Somos J. Pelirrojo. Sacando dinero de nuestros fans. Pues sí, ¿qué tal el verano, Escaliburcio? Que sé que tú lo odias mucho. Sí, odio mucho el verano, pero bueno, he estado encerrado trabajando y eso, aunque no sea nada espectacular ni nada digno de mención. Pero te ha mantenido alejado del verano, por lo menos. Me ha tenido alejado del verano. Con esa excusa, a mí me gusta mucho, como no me gusta nada el verano, me gusta mucho tener la posibilidad de trabajar. Claro. Para no sentirme culpable por no disfrutar del verano. Todo el mundo está en la playita, en la calita y haciendo sus vacaciones en sitios de mierda. Y yo digo, bueno, yo es que este año no puedo porque tengo que trabajar. Claro. Entonces me siento bien en ese aspecto. Está guay, yo hacía eso en mis años de orquesta y este verano pues me he comprado un piso, ahora tengo una hipoteca. Cierto, estamos en él. Bueno, ahora esto es un caos, me he mudado, pero bueno, pues aquí estamos. Bueno, podrías hacernos un mundo normal, mudanzas. Podría haceros un mundo normal, hipoteca. Pero igual lo dejamos reposar para que puedas enfrentarte. Sí, porque ahora es muy doloroso ese tema, la verdad. ¿Qué más ha pasado? Hemos tenido una investidura fallida. Una investidura fallida, Errejón. El tema Errejón. Breaking news. El tema Errejón a mí me interesa muchísimo, sí. Este tema. Es probable que salga a lo largo del programa. Algo va a salir. Bueno, pues poca cosa más, la verdad. Tampoco el mundo ha seguido dando asco. Sí, parece que está un poco peor. El Amazonas se ha quemado. El Amazonas se ha quemado, es verdad. La distopía está ahí. Sí. Está ahí. Estamos esperándola desde hace tiempo. Sí. Desgraciadamente es lo que ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Creo que la distopía está tan guay que esperamos todos. Va a venir de forma mucho más lenta de lo que uno y mucho le más gustaría. decepcionante, la verdad. Va a ser más cutre, va a ser más lenta, entonces no va a ser algo muy impactante así, ¡pam!, de repente distopía. No va a ser la distopía que esperamos. Y eso me desagrada bastante. Y ya está. Y ya está. Pues vamos a empezar, ¿no? Y ya está. Me da pereza, es que ya está acostumbrado a no tener que hacer nada. Ya, es verdad. Y ahora tener que hacer un podcast, qué duro. Un puto podcast, que encima ahora estaba de moda meterse con la gente que hace podcast. Ya, es verdad, ¿eh? Hostia, qué bajón, porque ya alguna persona yo que respeto y tal, ya ahora es como se ha reído de... Como si fuéramos youtubers, ¿no? O algo así. Exacto, los podcasters son los nuevos youtubers, para criticarlos a saco. Dice, ¿qué? ¿Te vas a hacer un podcast como si fuera de ser gilipollas o algo? Sí. Y de, pues, no sé, gilipollas tú. Gilipollas tú. Hazte un puto podcast tú también. A ver si le hace gracia a alguien. Gilipollas. Subnormal. Cosas que no. Que no, coño. Nuestro primer Cosas que no de la segunda temporada. Qué emoción, qué ganas tenía de esto. Cosas que no es la sección que nunca hemos dejado. Siempre ha estado ahí. Nunca hemos dejado de lado. Nunca se nos ha agotado las cosas que odiamos. Tenemos una lista enorme. Vivimos en un mundo que da para ello. Sí. ¿Cuál es tu primera cosa que no? Pues mira, no soporto en absoluto estar viendo un concierto de flamenco o similar, es decir, no hace falta tampoco que sea muy pureta, y que gente que no tiene ningún tipo de musicalidad y seguramente tampoco tengan ni idea de flamenco, se pongan a dar palmas creyéndose que están aportando algo. Sí. Se ponen ahí con esas caras de es que yo controlo la bulería, yo la trabajo muchísimo, y empiezan a dar palmas a 4x4, te quiero decir, haciendo plas, 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 con una actitud como de estar metidos en el tema y de estar formando parte del espectáculo, sumando, y me da mucha rabia. No puedo explicar porque es algo que me supera. Yo te entiendo perfectamente. Cállate. Sí. Los músicos de flamenco, normalmente, o bien el cantante cuando son formatos pequeños, o cuando son formatos grandes, tienen palmeros. Quiero decir, la palma en el flamenco es algo que hace gente profesional de la palma. No tú.
¿vale? Que te crees que, como se ha puesto de moda Rosalía, ahora vas a conciertos de flamenco a creerte el más cool de tu urbanización y te pones ahí a dar palmitas con cara de madre mía, controlo yo de esto muchísimo y no tienes ni puta idea. No distingues una alegría de un fandango. Es curioso porque el insulto es doble, porque de alguna forma se da palmas sintiéndose... O sea, realmente están perjudicando el número con las palmas. Claro. Y al mismo tiempo creen que están aportando. Creen que es lo que hay que hacer. Además, quiero decir, el tema de las palmas, voy a aprovechar esta oportunidad que me brinda Todo Mal para decirlo aquí delante de toda España. Sí. En general, la gente que da palmas en los conciertos, a los músicos nos da asco. Sí. O sea, los queremos matar. No necesitamos las palmas de la gente, me refiero cuando son formatos acústicos. Cuando estás tocando heavy metal, mira, haz lo que te salga del coño porque me da igual, no te escucho. Pero estás cantando en acústico y hay gente dando palmas, te lo digo ya, arrítmicos todos, que lo único que hacen es perderte. Pero es que ya en un género como el flamenco, donde la palma se considera un instrumento más, por favor, respect. Stop palmas. No deis putas palmas. No las deis, no jamás. Las deis. Pues yo no sé cómo meterme en este tema, ¿vale? Vamos a empezar con un tema muy complejo y muy complicado que no sé siquiera cómo criticarlo, pero allá bueno, va. confiamos en ti, Excalibur. Me lanzo a la piscina. Odio bastante todo lo que huela a turismo medieval. Me explico. Bueno, no sé si me voy a explicar, pero todas estas dinámicas rurales, cuando haces turismo rural y tal, ven a nuestro castillo y conoce al caballero no sé qué, y te sale un señor vestido de caballero con una cota de malla de plástico, un casquete y un escudo, y te explica la historia del pueblo, que hace 800 años los moros vinieron y no sé qué, y hay muchas dinámicas de ese estilo en muchísimos pueblos y tal, que digo yo, si lo más relevante de tu pueblo ocurrió hace 800 años, igual deberías empezar a poner más peso en I+D que en disfraces del AliExpress. Exacto. Y luego hay una cantidad de derivados sobre el mercado medieval. El mercado medieval que es... El mercado medieval, a mí he de reconocer que cuando yo empecé a verlos me parecieron una buena idea. Sí. Pero claro, esto ha degenerado además muy rápidamente y ya te ves en un mercado medieval, pues eso, un señor nano con una cota de malla vendiéndote fundas para el iPhone y dices, a ver, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque al principio yo me acuerdo que a mi pueblo venía un señor... vendían miel, vendían hidromiel o bueno, pues un cetrero con unos búhos, que eso está fatal porque esos animales no tienen que estar ahí, pero bueno, bien, la cetrería es una cosa medieval, vale. O algún alfarero. Lo de la cetrería, pregunta. ¿Realmente tiene una utilidad práctica? ¿Qué utilidad práctica tiene? ¿Un cetrero? Sí. Pues no lo sé. ¿Que es para cazar ratones o...? No tengo ni idea. Es que lo desconozco. Sí, ¿verdad? Lo desconozco por completo. No sé si el no sé. Porque se llama la cetrería, es como si fuera un sastre o un panadero o un tal. Ya, pero ¿cuándo necesitas tú un búho? Necesito un búho, necesito un halcón. Necesito un halcón para una cosa. Mira, un quebrantahuesos tú me podrías conseguir. Claro, no lo sé, la verdad, la cetrería. Pero bueno, sí que entendería pues que es un oficio ya extinto, pues una manera de acercarte a cosas que se hacían antes y ahora no. Pero a mí que me estés haciendo un gofre con una túnica, chico, ¿qué quieres que te diga? No lo veo. Entonces, si hay algo en esto del turismo medieval... A mí, claro, yo es que también, pues como no tengo hijos ni tengo nada, yo me imagino que igual quien tiene hijos enseguida es algo muy recurrido. A ver, a quien tiene hijos le viene bien cualquier cosa donde soltarlos. Exacto, es que creo que ahí está la movida y por eso le tengo cierta manía, porque enseguida hay dinámicas para niños donde igual sale uno vestido de dragón y... Mientras no salga vestido de cura. Y bueno, pues es un horror, la verdad. Sí. Aunque yo una vez probé unos pastelitos marroquíes. Sí. Que bueno, tampoco, no sé, y muy bien. La verdad es que me comía unos pastelitos marroquíes muy buenos. Claro, lo que es gastronomía, pues bienvenida sea. Bienvenida sea, exacto. Menos el rincón del embutido y cosas así, que también...
Molaría embutido vegano medieval. Y seguro que puedes indignar a la vez a los medievalistas y a los carnívoros. Pues a mí me da mucho asco un adjetivo que estoy escuchando últimamente bastante y viendo también en hashtags, que es disfrutón o disfrutona. Llamarse disfrutona. Sí, es una cosa que te tiene bastante jodida. Me tiene bastante jodida y ni siquiera sé... Tú ya sabes que yo muchas veces... comparto aquí mis odios sin necesidad de argumentarlos porque a veces es una cosa emocional, una cosa abstracta. Disfrutona. Sí. A mí una persona que se hace llamar disfrutona porque se está bebiendo un gin tonic, ¿qué quieres que te diga? No me parece trigo limpio. No, no es trigo limpio. No. Yo creo que forma parte un poco de la familia del canalla. O sea, igual disfrutona creo es que puede ser la versión femenina, porque he visto más disfrutonas que disfrutones. Sí. Entonces quizás sea la feminización del canallita. Es verdad que puede que vaya por ahí. Yo creo que va totalmente por ahí. Es una reivindicación de alguna forma de eso. Del canallismo femenino. Sí. Yo vivo bien la vida. Y tal. Tengo 2 hijos y pero que luego los he conseguido aparcar en casa de sus abuelos. Y me he ido al Ginos. Hashtag disfrutona. No, a ver, no me jodas. Viviendo la vida loca en el Ginos. En la tagliatela. Pues eso me pasa a mí. Te entiendo perfectamente. Pues mira, yo quiero mencionar una frase que estoy empezando a escuchar bastante. Tú sabes que, bueno, llevo pues creo que más de un año como vegetariano. ¿Más? Llevas 2 mínimo. 2, lo menos. 2 o 3, sí. Y hay una frase que siempre se repite cuando estás con desconocidos y aparece la comida en la mesa y de alguna forma te ves obligado a decir yo no como carne o tal y cual. Y es la pregunta. La pregunta es ¿y pescado no comes? O sea, ¿por qué os veis obligados a hacer esa pregunta? Claro. Porque ya lo sabéis. Llevamos muchos años dando por saco el veganismo, el vegetarianismo, dando por saco. Eso de los vegetarianos que comen pescado es de los 80. ¡Es de los 80! Ese tipo de vegetariano existía en los 80. Pero de alguna forma la gente quiere hacer ver... Yo creo que es por bien, ¿vale? Yo creo que intentan hacer ver que tienen cierto interés, ya lo saben, pero así introducen un tema para que tú puedas reafirmarte en tu postura. Ellos no sienten que están atacándote y entonces dan un poco de conversación para decir, mira, no me das asco por ser vegetariano. Tengo interés, pero realmente no hay ningún interés porque no estás preguntando nada nuevo. Estás haciendo una pregunta que ya sabes. Eso me da mucha rabia cuando voy a una panadería o algo y digo, algo que no tenga carne, ¿tienes? Por ir al grano, por no empezar. Oye, esa empanadilla. Sí. Y me dicen, esta que es de atún. Ya. A mí me preocupa desde un punto de vista literalmente visceral cuál es la diferencia de la carne de un mamífero con la de un pescado. O sea, quiero decir, el pescado... ¿Sabes de qué está hecho el pescado? Esas vísceras del pescado, lo que hay debajo de sus escamas, no es carne, es otra cosa y por eso esa distinción. Porque es el material, quiero decir, las cosas, ¿no? Será lo mismo. Sí, la masa, no sé, fibrillas. Quiero decir, que no es carne. Porque masa viva. Porque a mí esto me sigue pasando mucho. O sea, la gente, hay mucha gente que sabe, que cree que el pescado es otra cosa. No es, al estar mojado, no sé. Yo creo que se respeta poco al pescado. Ya, es como que porque como no tener empatía con un mero. Como no lo puedes acariciar ni nada, tampoco no puedes hacer. Que parte lo entiendo también, que los pescados también. Sí, a ver, a mí los pescados, quiero decir, no me generan cariño como un perro o un gato, pero bueno, eso no me impide respetarlos. O sea, no es que no me coma los animales porque me caen guay. Ya. No es cuestión de personalidad. Si claro, no sé. En fin, pero bueno, esta pregunta... los que me lo preguntan es porque ya lo saben, lo que pasa es que necesitan decir algo. Ya. Che, no digas nada. Ya le he dicho al camarero... Soy vegetariano. Fin. O no dices cuando dices, no, algo que no lleve carne, tal, pues tengo esto, vale, pues pónmelo. Y ya está. Ya está. Ya hablemos de otra cosa, claro, hablemos de... Sigamos con... Claro. Ya está, así de sencillo. Así que nada, respect the fish. Respect
De bajona con Arjona. De mierda. Nueva sección, en todo mal. Es un no parar esto de novedades. Es un no parar, gracias a Francisco Jikoski por su maravillosa cortinilla. Y bueno, a ver, de bajona con Arjona, ¿qué significa esto? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? Nuestros oyentes deben sentirse muy confundidos ahora mismo. ¿Qué galimatías? ¿A qué galimatías le estamos sometiendo a nuestra gente? Pues mira, esto va por Ricardo Arjona, que es un músico y compositor guatemalteco. Me encanta decir guatemalteco mola muchísimo, la verdad. No sé qué tiene, que es como... Tiene muchas consonantes de estas que le dan mucho ritmo. Y como cada vez que lo dices es como que lo dejas clavado, ¿no? Guatemalteco, pam. Está de puta madre esa palabra. Sí. Pues mira, nació en 1964, aunque esto es irrelevante, y nada, promete desbancar a nuestro modo Ramón Melendi. Eso ya lo veremos, pero sí, tenemos aquí un duelo de titanes, porque Ricardo Arjona... No vamos a soltar a Ramón Melendi porque Melendi es de que todos. Nadie se espante. Melendi nos pertenece a todos. Pero es hora de descubrir a este músico, a este cantautor. En plan poliamor musical. Efectivamente. Muy modernos. Y bueno, para iniciar esta sección hemos querido conveniente analizar uno de sus hits más llamativos. No sé si será uno de sus hits más famosos, creo que tiene otros más conocidos. Claro, tiene una temática un poco underground, quizás, pero... Aquí en España sí. En Latinoamérica... Claro, en Guatemala a lo mejor esto es... Es la hostia. Es lo más. No, él se ve que sí que ha escrito temas para bueno, para gente como Bertín Osborne, sin ir más lejos. Y creo que por ahí Ricky Martin y tal también ha compuesto alguna cosa para él. O igual me lo estoy inventando también. Bueno, da igual. Esto está siendo muy poco profesional. Bueno, nuestros oyentes guatemaltecos, si hay alguno, pues que nos incrementen. La prensa está en plena crisis, claro, así que no me voy a fustigar yo demasiado. No te va a sacar Ana Pastor en su... ¿Cómo se llama? Neutrals. Bueno, pues vamos con su hit más surrealista y gore, en el sentido más literal de la palabra. De vez en mes. De vez en mes es una expresión que supongo que se emplea en Guatemala, que es país de origen del autor, que significa una vez al mes. Una vez al mes. Porque aquí eso no se dice, no decimos en español. Bueno, de vez en yo mes, he escuchado a gente en Madrid decir en semana para referirse a entre semana. Esto lo hago en semana. Bueno, pues vale, pues no lo sé, la verdad. Quiero decirte que quizás sí que lo dice alguien, de vez en mes. Aviso. Para empezar, antes de empezar. Esta canción empieza a saco. No va a haber ninguna introducción para ir acostumbrándonos a Arjona. Al contrario que Melendi, Arjona va al grano, ¿no? Arjona va muy al grano. Esto no tiene nada que ver con Melendi. Estamos ante un estilo muy diferente. Vamos a empezar. De vez en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón. De vez en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón. ¡Pam! ya en la primera estrofa, nuestra primera lección. ¿Estamos hablando de que esta canción es un hit menstrual? Pues parece ser que sí. Con estas pistas de vez en mes. Esta canción habla de la menstruación. Esta canción habla de la menstruación. Y la ha escrito un señor guatemalteco. Por supuesto. Y además aboga... Sí, o sea, es que en dos frases ya tenemos muchísima información. Mucha información. Aboga por el sangrado libre. Aboga por el sangrado libre total y además artístico. Artístico. Porque dejas un cuadro impresionista debajo del edredón. Bueno, podríamos hacer una crítica también desde el punto de vista de la historia del arte. Sí, quizás sería el impresionismo el estilo más adecuado, porque yo creo que hablamos más de otros estilos, pero bueno, vamos a seguir. Vamos. De vez en mes con tu acuarela pintas jirones de ciruela que van a dar hasta el colchón. De vez en mes con tu acuarela pintas jirones de ciruelas que van a dar hasta el colchón.
A ver, Arjona. No puede ser esto. 2 estrofas y Arjona sigue hablando de las manchas en la cama. Se ve que el hombre tiene algún tipo de traumeta. Algo ha pasado aquí, algo le ha pasado. Pero cuidado con la siguiente, además tiene ciertos matices. De vez en mes, un detergente se roba el arte intermitente de tu vientre y su creación. Ay, por favor, ¿pero qué es esto? Pero este señor, ¿pero por qué? ¿Por qué hace esta poesía, pues no lo sé, esta epopeya menstrual? ¿Por le ha cogido gusto a comparar la menstruación con algo artístico y no sé, se ve que el útero es el nuevo Monet. No, está muy obsesionado. Lleva 3 estrofas y las 3 relaciona hablando de las manchas en la cama. Que él ve algo artístico ahí. Sí, pero que la menstruación es más que manchar la cama, Arjona. Sí, bueno, pero claro, él lo vive como hombre. Parece ser que a él lo que le afecta es el tema de sus sábanas, claro. Si es natural cuando eres dama, que pintes rosas en la cama una vez de vez en mes. Si es natural cuando eres dama, que pintes rosas en la cama una vez de vez en mes. Pero a ver... Pero esta obsesión... Pero vamos a ver, esto a lo mejor necesita algún tipo de terapia este hombre, ¿eh? Podemos pasar página ya de manchar la cama, por que favor. Vale, que sí, vale, que han manchado el colchón. Que una vez dormiste con una mujer y manchó la... Bien. Ya está, bien. Ya está. ¿Estás bien, Arjona? ¿Estás bien? Estamos ya preocupados por ti y no llevamos ni 4 estrofas. No me dejo en el estribillo. De vez en mes, una cigüeña se suicida y ahí estás tú tan deprimida, buscándole una explicación. ¿Perdón? ¿Cómo que la cigüeña se suicida? Es que estamos ante el segundo pilar de la menstruación para Arjona. El primero es su característica artística y manchadora de cama. Y la segunda es el fracaso de la... Vale, lo acabo de entender ahora. El fracaso del embarazo. Del embarazo, de la natalidad. O sea, ahí algo ha fracasado. Pero decir que la cigüeña se suicida... Hostia, es que... un poco heavy esto, ¿eh? Arjona no se guarda nada. No da vueltas, es lo opuesto a Melendi. Sí. Él va al grano. Y él, si tiene que ponerte delante de tu cara una cigüeña suicidándose... Son metáforas muy crudas. Exacto. Metáforas muy jodidas. Para Arjona, cada menstruación es un drama para vosotras, porque significa que no vais a tener un hijo. Porque todo el mundo Pero sabe... bueno, a ver, claro, Arjona en realidad, no. No. Es que igual habría que explicarle. Es que a lo mejor es un poco al revés. Pero bueno, bien. Pero bien, sí, exacto. Tú lo has dicho. Lo que tú quieras, Arjona. De vez en mes, tú me propones huelga de hambre, yo algo de imaginación. Aquí Arjona hace una leve alusión a que los días de regla son los días de las pajas. ¿Cómo? De vez en mes tú me propones huelga de hambre y yo algo de imaginación. Está hablando de pajas. No tengo palabras. No, fíjate, ahora que tú lo has dicho, claro, está clarísimo, pero no había tenido... No tengo las estructuras neurales para entender eso. Huelga de hambre. Huelga de hambre, claro. Pero te digo una cosa, ¿no te da asco que te manchen la cama y te da asco follar con la regla? Pues se ve que sí. Oye, pues no sé, pues igual... Bueno, no sé. Bueno, de todas maneras, sí, mejor que... Mira, he de agradecer también que no hace una comparación con eso, con su pito como un pincel, también te lo digo. Porque pues, sería capaz. Bueno, Melendi lo habría hecho. Melendi lo habría hecho. En rap. Melendi hubiera hecho un rap final. Seguro. De vez en mes, la luna nueva viene a quitar lo que renueva y a colocar otra ilusión. Aquí un poco de referencia astral. Sí. Qué guay. Yo ahora que estoy muy metida en el mundo astral, eso la luna en Saturno, de no sé qué, bien. Yo la verdad que no sé muy bien a qué se refiere. No, yo tampoco. De la luna, pero bueno, hace referencia al ciclo, a las cosas. Claro, ciclo. Insiste con lo de otra ilusión. Porque ya está. No ya puedes volver a gestar. Ya puedes volver a gestar. Tranquila, tu ovario está... No, tu óvulo está ya depositado en las paredes de tu ovario, dispuesto a recibir lo que tengas que recibir. Bueno, me estoy metiendo en una camisa de 11 varas. Y cuando no podía ser peor, Monty Peiró
Arjona a continuación os dedica a las mujeres menstruantes unas bonitas estrofas acerca de vuestros cambios de humor y el sufrimiento que a él le causan. Escuchemos. De vez en mes soy invisible para intentar en lo posible no promover tu mal humor. Mira, qué mala hostia me está entrando. Qué puto asco. De vez en mes no hay quien te aguante. Ay. Y es tu pecado estar distante y otro peor quedarme ahí. Qué asco me está dando este señor. En 2 estrofas, resumen de las 2 estrofas. Estáis puto locas. Pero es que yo ahora mismo puedo garantizar que no estoy menstruando y la mala hostia que me acaba de entrar, Arjona, si lo pillo lo reviento. Arjona os acusa de no poder hacer nada, que todo lo que haga él al respecto Claro, está mal hecho. pero es porque eres imbécil, no es porque tenga la regla. ¿Te has planteado no hacer canciones sobre nuestra regla? Claro, ¿qué tal si dejas de meterte en nuestras mierdas? Es que no... Es maravilloso, espérate que lo he acabado. De vez en mes... Qué larga es, ¿no? Es bastante larga, sí, porque a Arjona una cosa que le gusta mucho es dar la brasa y escribir muchas estrofas. Muchas estrofas. Sí, porque él tiene la sensación, llamadle loco, de que es un gran cantautor. De vez en mes, tu vientre ensaya para cuna. ¡Qué asco! Tu humor depende de la luna y yo te quiero un poco más. ¡Ay! ¡Qué desagradable es esto! Trigger warning, ¿eh? Sí. Trigger warning máximo. Aquí mezcla un poco los temas sobre los que ha ido todo esto. Vuelve a rescatar el tema de la concepción, el tema de la cuna. Habla del humor vuestro que depende de la luna, rollo que no se sabe cómo vais a estar y tal. Pero introduce un nuevo tema que es, bueno, pese a todo, fíjate qué guay soy. Qué guay soy. Que aún te quiero un poco más. Te quiero más porque estás loca por la menstruación. Te quiero más. Vale. ¿Ya? ¿O no? Sí, quiero que acabe. Te estás pasando mal. Vale, pues leo las 2 estrofas finales, las leo seguidas. De vez en mes, a ti te da por tomar siestas, a tus hormonas por las fiestas, y el culpable siempre yo. Pero que se está... Vamos a ver. Mail tears. Está convirtiéndose él en el protagonista de una canción que habla de menstruar. Lo has visto clarísimamente. Es él el protagonista, la víctima. Pobrecito. Qué mal lo pasa Ricardo Arjona cuando las mujeres cis de su entorno tienen la regla. Qué mal lo pasa. Lo que tiene que aguantar. Arjona, lo que tiene que aguantar. Pobrecito. Y ya acaba con un de vez en mes. No hay más reloj que el de tu cuerpo. No hay más luz que la que das de vez en mes. No hay más luz que la que das. O sea, esta metáfora de dar a luz todos los meses, si por él fuera... Está equiparando tener la regla con el... es como un embarazo, es como un parto. ¿Un parto? Es como un parto... mensual. Pequeño, sí. Bueno, hemos empezado muy fuerte porque... Igual hemos cometido el error de empezar con... ¿Será One Hit Wonder? No, sabemos que hay muchísima buena mandanga, pero es verdad que de vez en mes... Tenemos que empezar por algo bueno. Claro, es que yo creo que esto es un poco como el Saraluna de este hombre, ¿no? Sí, yo también lo pienso. Yo de hecho veo algunos rasgos de... O sea, creo que este hombre puede ser el maestro Jedi de Melendi, ¿no? Creo que Melendi ha aprendido... Sí, estoy convencido que sí, aunque Melendi ha tirado por otro lado. Sí, pero bueno, claro. Obviamente, pero como todo, aquí hay... como todo Padawan... Pero meterse... Quiero decir, ¿quién le ha pedido a ningún señor que escriba sobre la menstruación? Te quiero decir... Y este rollo poeta de darle a la menstruación, déjanos en paz. Yo creo que a Arjona lo que le pasa un poco es lo que le pasa a tantos hombres que como hay como una especie de conciencia colectiva masculina en la que la regla da asco, comer coños da asco, no sé qué da asco. Entonces cuando sale un tío y dice, pues a mí me gusta comer coños, voy a vacilar de esto porque es muy guay. Ya. Pues esto habrá dicho, mira, yo respeto tu regla. Es más, veo arte en tu regla. A que soy la hostia. Yo creo que va un poco por ahí, de decir, soy diferente, soy un hombre diferente porque respeto tu regla. Sí, un poco rollito cantautor, de pues soy sensible, soy tal, y luego son, bueno, ese es otro tema, mundo normal cantautores. Pues nada, Arjona, nos has dado el bajón del siglo. Nos ha dado mucha bajona, la verdad, porque es que yo creo que voy a tardar varias semanas, de todas maneras, en digerir la magnitud de vez en mes.
O sea, creo que esto no es una obra que se aprecie de golpe. Creo que hay que dejarla reposar. Reposar y volverla... os invito a reflexionar sobre ella y escucharla entera porque tiene su... Porque vaya tela. Pues nada, recupérate pronto porque en muy breve tendremos que enfrentarnos a nuevos temas de Ricardo Arjona. Pues nada, bienvenido Arjona a Todo Mal. La felicidad te lleva adentro, los gases también. La vida es un bonito viaje y te robaron el pasaporte en el aeropuerto. Sonríe, hoy puede ser tu día de morir. El rincón de Mr. Wonderful. Excalibur de Ramón. En el rincón de Mr. Wonderful hemos hablado largo y tendido sobre los coaches. Pero, claro, era lógico que dentro de su filosofía, como los coaches siempre hablan de superarse, pues se han superado y han creado una categoría todavía mayor que coach, que es mentor. El mentoring. Ahora el mentoring es mejor que el coaching. Que es una escisión del... Es como una consecuencia lógica. Los coaches se esfuerzan tanto en mejorar que han evolucionado. Y han creado el mentoring, que a su vez contiene un poco el coaching, ¿vale? Es como una matriosca de mierda motivacional. Es el rejón del coaching. Sí, me gusta muchísimo esto, me gusta mucho. Y bueno, pues el mentoring, yo he buscado en internet en qué se diferencia del coaching. Exacto, ¿qué sabemos? Pues he leído un montón de mierdas que me han dado mucho asco. Y la verdad es que ninguna lo explica. O sea, quiero decir, las diferencias que apuntan es que son tan aburridas y me han dado tanto sueño. Pero no, es como el mentoring. Bueno, pues yo creo que es como que como estas cosas caducan, porque tal, pues ahora el mentoring. Hay que ir cambiando el nombre, ¿no? El mentoring va más enfocado por lo que yo creo es una persona concreta. Es decir, tú no te formas para mentor a no ser que seas muy guay. Para coach vale cualquiera. Para ser mentor tienes que ser la hostia. ¿Vale? O sea, la gente recurre a ti por quién eres tú, como tu persona, ¿no? Tú ya has triunfado y entonces vas a... O sea, el mentoring solo lo pueden hacer la gente exitosa con un éxito vistoso. Pero luego es mentira, luego está todo lleno de... Basta con decir que tienes éxito. Exacto. Entonces, hay una cosa que ha pasado en internet que a mí me tiene fascinada en torno a este tema del mentoring. Ha pasado una cosa en internet. Ha pasado una cosa en internet que es que J. Pelirrojo... Sí. Que ya venía apuntando maneras en lo motivacional, más pesado que nadie. Bueno, pues J. Pelirrojo es mentor. Es mentor. Es mentor. No contento con ser mentor, bueno, pues ha hecho un vídeo diciendo que la educación formal y tal, que es una mierda, que sí... Prácticamente llama borregos a las personas que estudian. Como con ese cuento de si no quieres tener una vida programada como todos los demás, no sé qué, eres diferente, salte del rebaño. Esta mierda. Claro, el problema de toda esta mierda es que como tienen algo de razón en el sentido de esa crítica a la educación... la educación reglada tiene muchísimas críticas que se le pueden hacer y desde luego estudiar en una universidad no te convierte en mejor persona ni en más capaz de ser feliz ni nada. No. Pero hablamos de cosas diferentes. Claro. Entonces él, para ofrecerte a ti salirte del rebaño que es la universidad, pues él ha creado un máster que se llama Voy a por ello. Real. Bien. El máster de la Universidad de Misco, ¿sabes que se ha sacado este hombre? Se llama Voy a por ello. Vale 4.000 pavos, pero él como no... 4.000 pavos, bien. 4.000 pavos. Pero bueno, él como es tan buena persona y no quiere que nadie se quede sin poder estudiar su puto máster, que mucho rajar de la universidad, pero te has sacado un máster, o sea, has utilizado la misma terminología, pues el máster te lo deja por 900. Mola mucho. ¿Pero porque... a quién? ¿A mí? Si tú quieres, sí. Lo que pasa es que se han agotado las plazas. Esto es real, ¿eh? Pero a ver, 4.000, pero te lo deja 900, pero se han acabado las plazas. Entonces, pues entonces hay 30 personas que han pagado para hacer el máster de J. Pelirrojo. El máster que básicamente él te va a enseñar a cumplir tus sueños. Sean los que sean. Si tu sueño es asesinar muchísimas personas y luego ingerirlas, él te va a dar las habilidades y los recursos para que tú cumplas tu sueño. Que tú quieres ser el caníbal de Rotemburgo, pero sin que te pillen. Claro. Te apuntas al máster. 900 pavis y ya está.
es jodido porque, claro, él está vendiendo una imagen de éxito a sus seguidores, que hay que decir que muchos son personas muy jóvenes y por tanto más influenciables, y ya está, un máster en cumplir tus sueños. Cuando tú te metes en su página ves que el temario pues no trata de nada en concreto. Bueno, como el coaching en general. Exacto, como el coaching en general, pero es como la metodología, por supuesto es online. Este tío no se va a dignar salir de su casa. Ni siquiera va a salir de su casa. Ni siquiera. Pero está liando a menores también, ¿no? Sí. Claro. Pero esto no hay nadie que lo controle. Claro, esto es la movida, porque en realidad los psicólogos, que son las personas que en teoría están capacitadas y formadas para todos estos temas de salud mental, claro, tampoco nos dedicamos por ahí a enseñarle a nadie a cumplir sus sueños, porque esto es una gilipollez, porque esto no se puede. En teoría, lo primero que debería decirte un psicólogo es derrumbar toda esta idea fantasiosa de ser feliz. O sea, claro. Uno no es feliz, uno pasa por muchas mierdas en su vida, altibajos, es que la vida te trae mierdas, son ineludibles. Entonces lo primero que tiene que desmontar un psicólogo es justo eso, es decir, tú feliz no puedes ser, o sea no puedes ser feliz, tú puedes empezar a trabajar en tus mierdas para no hundirte en la miseria y no estar deprimido. Y tendrás momentos en los que estarás a gusto, disfrutarás de cosas y tienes que hacer cosas que te hagan disfrutar. Claro, pero que además que toda esta mandanga de ponerse como unas metas altísimas y luchar por ellas, porque la felicidad solo está en el triunfo, el éxito, el ser muy famoso, muy conocido, todo esto es ridículo. Todo esto es ridículo. Pero es que además, claro, él está fingiendo ser muy exitoso porque ha tenido éxito en YouTube y está fingiendo ser muy exitoso, pero luego en realidad, ¿qué hay detrás de este hombre? Quiero decir, ¿qué nos está vendiendo esta persona? ¿Cuál es su éxito? ¿Tener un canal de YouTube exitoso? Tiene su mérito, no digo que no. Pero ¿eso te capacita para enseñar a las demás personas a conseguir cualquier otro sueño? No, pero ha sido uno de los males del coaching de toda la vida. Ha sido que igual alguien que pueda demostrar cierta categoría en algo, creer que pueden... A ver, ¿no? Tus circunstancias son muy específicas. Es como si Rafael Nadal se pone a dar clases de cómo triunfar en el deporte. Y a ver, bueno, no soy tú. Pero, no pero tengo tu brazo. Aún Nadal. así, en el deporte aún tendría algo que decir. ¿Sabes? Sí, si J. Pelirrojo diera clases tal. sobre cómo hacer un canal de YouTube, pues bueno, me parecería mal también, pero me parecía un poco mejor. Pero es que no, él lo que quiere es enseñarte a cumplir tus metas, sean las que sean. En fin, no vamos a parar de criticar este tipo de actitudes, este tipo de gente. Pero es que van a seguir saliendo y van a seguir reformulándose. Está bien que la gente se plantee cosas que, primero, que no pasa nada, no necesitas una meta altísima, ni ser famoso, ni exitoso en nada para ser feliz. El éxito no se mide tampoco ni en fama, ni en chorradas de esas. No. Y tener sueños guays como... no sé, cuidar a tus colegas, pasártelo bien, conseguir un curro medianamente que te mole, está guay, no pasa nada, no hace falta que seas un youtuber como... De hecho, yo creo que no ser J. Pelirrojo podría ser una meta en sí mismo. Una meta. No conseguí ser J. Pelirrojo. Claro, he tenido éxito. He tenido éxito. Por lo que sea, he conseguido no ser J. Pelirrojo. Sí, además, algo hecho bien. Creo que todas estas cosas lo que hacen es, de alguna forma, extender la sensación de que no tener esa relevancia pública y ese éxito de cara a los demás es un fracaso en sí mismo. Claro. No tengo más de 2.000 seguidores en Twitter. No tengo relevancia. Mi canal de YouTube no lo ve nadie. Hay mucha gente que siente una sensación de fracaso porque no tiene relevancia pública. Claro. Y esto es absurdo y ridículo. Claro. Jamás el ser humano ha necesitado relevancia pública para ser feliz. Para ser validado, claro. Pero ahora parece ser que sin eso no lo eres. Y eso es un... Pero es que aparte luego tenemos, quiero decir, un montón de ejemplos a lo largo de la historia, tanto en el caso de la música es muy vistoso, pero también en el caso de los youtubers ya hay, ¿no? De cómo realmente
la relevancia pública, el dinero y tal, no da la felicidad. La gente se suicida, por muy famosa que sea. Sí. O sea, buscad la felicidad en otros sitios y relajaos, porque la felicidad tampoco tiene por qué estar... O sea, esa felicidad que J. Pelirrojo te vende como de que él se levanta por la mañana y está la hostia de feliz ya. Eso es mentira, eso es mentira. Es que ni Madonna se levantará a las 8 de la mañana para irse a ensayar o para irse al gimnasio a hacer sus movidas de vigoréxica y estará hasta el coño. Con cara de mierda. Y es lícito y no pasa nada. O sea, esa felicidad que se supone que vas a alcanzar, en la que todo va a ser guay, vas a ir por la calle y todo va a ser bonito, eso es mentira, eso es una farsa. Y eso es imposible de conseguir. Y además esa gente da asco. La única gente que consigue eso es gente que está muy medicada. Es la única manera. Y es que nos deje en paz, J. Pelirrojo. Basta. Stop. Actualidad cuñada. Continúa el incremento de la inseguridad en Barcelona. Los robos violentos han aumentado un 30% en lo que va de año y se acumulan un centenar de incidentes con arma blanca, lo que dispara la sensación de falta de seguridad en la ciudad. El número de víctimas en la ciudad condal ya supera los 100.000 millones de muertos del comunismo. Grandes y numerosos incendios en el Amazonas este verano han encendido las alarmas en todo el mundo. Se temen consecuencias graves en lo que respecta al calentamiento global. Menos mal que ya no usamos pajitas de plástico, ha declarado una pareja blanca cis heterosexual afincada en Ruzafa. Marcos de Quinto, quien ha tenido un verano bastante intenso en Twitter, llamando bien comidos pasajeros a los rescatados por el Open Arms e insultando a numerosos ciudadanos que le reprochaban su conducta, publica ahora un nuevo tuit en el que compara el gobierno con una empresa privada. El diputado de Ciudadanos insiste en que te comiste 10 pastillones y no le diste ni media y pregunta si quieres sentirla en el pecho. Más Madrid, el partido liderado por Íñigo Errejón, se presentará a las generales en noviembre. El madrileño se enfrentará a un reto sin precedentes: levantar una campaña electoral en tiempo récord con tan solo 30 monedas de plata de presupuesto. La quiebra de la aerolínea Thomas Cook ha dejado atascados a 600.000 turistas en todo el mundo. En Palma de Mallorca, los 105 aviones de la firma han cesado su actividad de manera inmediata, dejando a cientos de ingleses atrapados en el aeropuerto de San Joan. AENA ha informado de que instalará con la mayor celeridad posible 10 balcones para que los turistas británicos tengan algo que hacer mientras dura la espera. Polémica con la venta online de entradas de Rosalía para los conciertos de Madrid y Barcelona. Se agotan en minutos y la reventa se dispara. Todo el país aguarda paciente a que Jaime Altozano saque un vídeo explicativo de hora y media aclarando la movida para poder tener una opinión. Miembros de Vox sujetaron una pancarta en la que se leía: "La violencia no tiene género", boicoteando el minuto de silencio por la última mujer víctima de violencia machista en Madrid y diciendo que van a ser la voz de los olvidados. Se comprueba que los señoros de Vox son incapaces de callarse ni aunque sea un minuto. La selección española gana el Mundial, pero tan solo es el de baloncesto. Las pastillas de MDMA distribuidas en España cada vez tienen más MDMA, aumentando la concentración media por pastilla. Desde Facua explican que el consumidor medio está harto de las pastillas ultraprocesadas y que el movimiento Real Drugger es cada vez más potente. Esto, sin duda, va a traernos drogas cada vez más de verdad, sin añadidos innecesarios como el azúcar, que es malísimo para la salud. Pues ya está. Pues bien. Pues maravilloso. Pues ya hemos empezado la segunda temporada, que básicamente es igual que la anterior. Sí. Que nadie espere grandes cambios en Todo Mal. No. Todo Mal vamos de cara. Exacto, como Arjona. Como Ricardo Arjona. Uh-huh. Pues nada, que guay, que ya si eso, ya eso, ¿no? Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.
¿Que vas a poner algún tema? Sí, voy a seguir en la tradición de la temporada anterior de tema que saco, tema que suena. Que eso es mi programa. A ver, pues ya que grabes, sacar yo algo. Graba tú un tema y lo pondremos. Vale, tú sabes pues... que yo defiendo tu carrera musical como nadie. Ya. Pocas personas habrá que te defiendan más como músico que yo. Pues nada, pues pon tu tema. Pues venga, es una versión que he grabado a piano y voz con Lisbeth Freites, que es una pianista que tocaba conmigo en una orquesta, es muy hater ella. Y bueno, pues es una versión del mítico Celebrity Skin de Hole, reivindicando a Courtney Love como lo que es una diva absoluta de nuestra época. Maravilloso. La semana que viene más y peor. Oh, make me over. I'm all I wanna be. I walk beside you in the minority. Hey, so glad you could make it. Now you really made it. So glad you could make it now. Oh, look at my face. My name is I have been. My name is never was. My name's forgotten. Hey, so glad you could make it. Now you really made it. Just only us left now. When I wake up in my makeup, it's too early for that dress. Well, they're faded. Somewhere in Hollywood, I'm glad I came here with your pound of flesh. No second feeling, cause you're a star now. Or sitting at another island, fine like you. Beautiful girls, beautiful dresses. Can you stop or will you just fall down? You better watch out. Oh, what are you waiting for? It better be worth it. So much to die for. Hey, so glad you could make it. Now you really made it. Just only us left now. When I wake up in my makeup, how you ever feel so used as is? It's so sugarless. Who can wait this? Model actress, or just go nameless. Honeysuckle, she's full of poison. She obliterated everything she kissed. Now she's faded. Somewhere in Hollywood, I'm glad I came here with your pound of flesh. You want a part of me? Well, I'm not selling cheap. No, I'm not selling cheap.